Hola a todos, mi nombre es Guido Salazar, estoy en tercer semestre de Ingeniería de Sistemas y hoy les vengo a hablar de los patrones de diseño de software, específicamente del patrón de diseño Bridge. Antes de empezar entonces les voy a dar una pequeña introducción de lo que serían los patrones de diseño en general y lo que sería un patrón de diseño estructural, que es de donde deriva el patrón Bridge. Entonces, los patrones de diseño son estandarización del software que nos ayudan a solucionar un problema en común, un problema que ya otras personas han solucionado, un problema que ya se ha, por decirse así, estudiado y ya hay una manera eficiente y entendible de responderlo. Esto entonces nos ayuda a condensar y simplificar el aprendizaje, ya que al ser una manera estandarizada de escribir software, cuando un programador vea tu código o vea sí, cómo está estructurado, él va a poder entender a qué problema te enfrentaste y cómo lo solucionaste. Entonces, un patrón estructural, además de ser un patrón en general, entonces con estos nosotros podemos definir las formas en que los objetos se componen entre sí, en cómo se ayudan o cómo van a poder trabajar entre ellos. Esto con el fin entonces de tener flexibilidad en el código. La flexibilidad, vamos a hablar de ella entonces de lo que sería cuando se extienda más código, cuando se quiera escribir nuevas clases, ¿listo? Cuando se quiera, pues sí, cuando se quiera renovar el código. Y la eficiencia es, además de eso, entonces nos ayuda a poder tener un código más flexible y más eficiente. ¿Por qué entonces los patrones son tan necesarios? Porque los patrones nos evitan a nosotros, como programadores, reinventar desde cero un código, una estructura de código para solucionar un problema que estamos enfrentando. Porque lo más probable es que el problema que tú te estés enfrentando también ya haya sido enfrentado por otra persona anteriormente a ti. Entonces, si otra persona ya se enfrentó a ese problema, entonces ya sabemos que hay una manera de responderlo. Y los patrones entonces nos ayudan a responder esta incógnita y empezar desde una base para no tener que escribir desde cero y ahorrarnos tiempo y ahorrarnos entonces lo que sería la estructuración del código. Entonces ahora, si nosotros pasamos ya más específicamente al patrón bridge, nos podemos dar cuenta entonces que de aquí ya estamos viendo una especie de comportamiento a través de esta imagen. Nosotros vemos entonces dos clases distintas, una clase que la podríamos llamar aparato electrónico y una clase que lo podríamos llamar dispositivo de manejo, ¿sí? Vemos controles y vemos un aparato electrónico. Vemos que estas dos clases son distintas entre sí, pero a pesar de eso hay un puente que las conecta. ¿Con qué objetivo será eso? Bueno, antes, entonces, de ya hablar más específicamente del bridge, veamos un pequeño problema y una pequeña solución, ¿listo? Que nos va a representar la estructura del bridge en general. Imaginemos entonces que nosotros queremos hacer una clase a través de las formas, ¿listo? Y a través del color. Entonces, cuando nosotros tengamos una forma, en este caso una esfera, y por ejemplo dos distintos colores, nosotros, para poder crear esas clases, lo más intuitivo, por decirlo así, o lo más rápido que se nos ocurriría sería crear esta forma que herede de la forma y que herede con el color. Entonces crearíamos una clase nueva que sea círculo rojo, ¿listo? Perdón, esfera roja, y una nueva clase que sería cubo rojo. Pero este no es el único color que existe, sino que también existe el color azul. Entonces tenemos que crear una nueva clase círculo azul y una clase cubo azul. Pero, ¿qué pasaría entonces ahora si nosotros queremos agregar un nuevo color, por ejemplo? Si nosotros queremos agregar un nuevo color, entonces tendríamos que crear dos nuevas clases. Tenemos que crear una clase que sea círculo amarillo y una clase que sea cubo amarillo. Pero, por ejemplo, entonces ya creamos dos clases nuevas solamente añadiendo un nuevo color. Ahora, ¿qué pasa si tenemos esos tres colores y añadimos una nueva figura? Si añadimos una nueva figura, digamos una pirámide, de base cuadrada, ¿listo? Entonces tenemos que añadir pirámide, base cuadrada,
amarilla, pirámide base cuadrada roja, pirámide base cuadrada azul. Ya creamos 3 nuevas clases. Y por cada nueva figura, por cada nuevo color que hagamos, tendríamos que crear entonces 3 clases, 4 clases, 5 clases, dependiendo del color que haya y dependiendo de las figuras que hayan. Esto en sí no es muy efectivo, no es muy eficiente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entonces creemos una nueva figura, vamos a tener que crear no solamente la nueva figura, sino 5, 6, 2, 7 clases que representen además el color de la figura. Entonces vamos viendo que hay un crecimiento exponencial cada vez que nosotros queramos crear un nuevo complemento listo en nuestro código. ¿Qué se propone como solución? Que sería en este caso el patrón bridge. El patrón bridge entonces nos dice, separemos este problema, listo, separemos este problema en dos distintas partes. Una parte que nos interesa entonces es la figura y la otra parte que nos interesa es el color. Si nosotros entonces trabajamos estas dos clases por distinto, listo, tendríamos entonces una clase que herede de todas las figuras, por decir así, y nosotros entonces podemos ir expandiendo esa clase solamente creando una nueva figura. Y tenemos otra clase que sea color, de la cual nos saque entonces todos los colores que nosotros queremos crear. Y cuando creemos un nuevo color, lo único que va a hacer entonces es extender los colores. Pero esto no va a afectar entonces a la forma. Pero todavía entonces no hemos solucionado el problema de que nosotros queremos que la figura tenga un color. Esto entonces lo que nos dice el bridge, que es lo importante, es a estas dos clases únelas a través de que la forma, en este caso, contenga el color. No crear una nueva clase que sea círculo rojo, sino que la forma directamente ya contenga algún color. De esta manera entonces, si nosotros extendemos un triángulo, listo, el triángulo también es una forma y la forma que tiene un color. Entonces nosotros podemos crear el triángulo rojo sin necesidad de, como está arriba, crear una nueva clase que sea triángulo rojo, sino que nosotros solamente creamos el triángulo y a ese triángulo entonces como algún atributo le pasamos el color rojo. Entonces, ¿cuál es la funcionalidad del bridge? Como vimos entonces, la funcionalidad del bridge es separar una jerarquía de clases extensas en dos distintas, listo, que dependan de dos criterios. Esos dos criterios generalmente son conocidos como abstracción e implementación. Entonces, vamos a hablar más a fondo entonces de los componentes del bridge. Como mencionamos en la diapositiva anterior, entonces, el bridge se compone de abstracción e implementación. ¿Pero qué es la abstracción? La abstracción generalmente hace referencia a lo que el usuario puede ver del código, de lo que puede trabajar. Y la implementación hace de las acciones entonces que se ejerce cuando el usuario activa alguna función de mi aplicación. ¿Listo? Entonces, la abstracción no es que haga el trabajo por sí solo, no es que se componga entonces y que ya pueda hacer el trabajo desde sí, sino que necesita entonces que la implementación se encargue del trabajo y de que la abstracción llame a ese trabajo, por decir algo. Entonces, para que quede un poquito más claro, podemos entonces decir que la abstracción sería algo así como decir la apariencia, ¿sí? Y que la implementación entonces pueda ser la mente, ¿listo? Con el objetivo entonces de que estos dos clases, que son totalmente distintas, trabajen de manera común a través de lo que sería entonces el puente. Ya teniendo eso, entonces, ¿cómo sería la estructura ya en código? Como mencionamos entonces, la abstracción, lo que se busca de ella es que sea lo que el cliente puede ver y que ésta entonces tenga como atributo la implementación, ¿listo? De lo que se va a hacer por dentro de la acción que el usuario quiera. Los métodos entonces tienen que ser lo más generales posibles para lo que sería lo que el usuario quiera ver. Pero también de esto, entonces, de ellos mismos se pueden extender, ¿listo? Otras abstracciones que sean más específicas, pero con la condición de que estas mismas atributos o de que estas mismas clases
implementen y trabajen los métodos que hay en la implementación. O sea, si yo creo una extensión de la abstracción, yo no puedo trabajar directamente entonces con una extensión de alguna implementación. Yo tengo que trabajar es con la implementación. Y entonces, ¿qué es la implementación? La implementación, entonces, de ella también extienden, ¿listo? Otras implementaciones más concretas, pero ¿con qué objetivo? Con el objetivo entonces de que la implementación tengan los métodos generales que se van a trabajar, y no generales, sino por decir los métodos que se van a trabajar, y las concretas implementaciones sean de cómo se implementarían por cada dispositivo o por cada distinta clase esos métodos en específico. ¿Cuál es la ventaja entonces de la estructura bridge? La ventaja entonces de la estructura bridge es, como vimos en el primer problema de las figuras, es dividir una gran implementación de código, una gran implementación de clases en módulos más pequeños, con el objetivo de que cuando yo haga extensión del código, cuando haga modificaciones o cuando, pues sí, cuando haga extensión en general, estos trabajen de forma independiente y no sea tan necesaria una comprensión profunda del código. Con este objetivo entonces nosotros podemos dividir lo que sería el código en distintas clases que se comportan de forma independiente pero que a través de una conexión trabajan entre sí. Esto además tiene una gran ventaja en lo que sería el orden y la comprensión del código. Y otro punto también clave es, como vimos en el primer ejemplo, se evita el crecimiento exponencial del código, porque si nos acordamos entonces, cuando nosotros teníamos una figura y con nuestra primera aproximación nosotros creábamos una nueva figura, teníamos que crear clases, la misma cantidad de clases que colores haya. Entonces, si hay 3 colores, nosotros por una nueva figura tenemos que implementar 3 clases. Con el bridge lo que nos dicen entonces es, la abstracción es la figura, crea solamente una nueva figura y ya. Y entonces cuando tú crees esa figura, tú sabes que esa figura va a tener un color. Yo no sé actualmente cuál es el color, pero yo sé que cuando ya se cree en código, él va a tener un color, sin a mí importarme de antemano cómo va a trabajar ese color. Para tener entonces una mejor comprensión, pasemos a lo que sería un primer ejemplo, que sería el manejo de dispositivos electrónicos a través de un control remoto. Aquí entonces nosotros tenemos la característica de que la abstracción, en este caso, sería lo que el cliente puede ver, tomar o ejercer una acción sobre él. En este caso sería el control remoto. Entonces, ¿qué tiene el control remoto? El control remoto entonces en sí tiene un dispositivo. Es decir, que a través de la interfaz dispositivo nosotros podemos manejar con el control algún dispositivo, pero yo no sé cuál va a ser ese dispositivo. Porque esta manera es eficiente. Si nosotros entonces trabajáramos esto como lo de las figuras, nosotros tenemos que crear un control, por ejemplo, para una radio, un control para un televisor, un control para pues para un play, por decir algo, o un control, no sé, digamos, para la lavadora, ¿ya? Entonces, si yo tengo un control tipo A, ¿listo? Y yo creo, como dice acá, un control más avanzado, yo tendría entonces que crear un control más avanzado para la radio, el televisor, el play, la lavadora. Entonces, esto crece de manera exponencial. Sin embargo, de esta manera, nosotros podemos hacer que las acciones que el usuario vaya a hacer, que sería, por ejemplo, prender o apagar, subir volumen, bajar volumen, cambiar de canal, o en el control más avanzado, la acción de mutear. Entonces, nosotros tenemos que él va a través de esas funciones, como aparece en las partes izquierdas, él va a preguntarle a la interfaz que me traiga sus atributos o que me traiga sus funciones. Y dependiendo de esas funciones, yo vuelvo a llamar alguna acción de la interfaz, ¿listo? Para que ella ejerza lo que sería la acción sin necesidad de que la abstracción en este caso sepa lo que se está haciendo.